Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, que domina y gobierna este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir a los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios, que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinden. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: «Vete de aquí porque Herodes quiere matarte». Él les contestó: «Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy aparece un lamento de Cristo. Vamos a tratar de enlazar las dos lecturas
con este lamento, porque hay veces uno cree que las cosas que vivimos en nuestro mundo, en la sociedad, en el planeta, a veces uno cree que solo se debe a cosas puramente naturales. Sin embargo, como nos lo declara la primera lectura, no se trata puramente de cosas físicas, no se trata de pelear contra hombres, contra personas, sino, como dice aquí San Pablo, las fuerzas que dominan este mundo, que es el demonio y los ángeles caídos. Entonces, esto es lo que sucede. Pongamos algunos ejemplos muy concretos, porque a veces nosotros podemos caer también en la cuestión de sacar explicación puramente física, puramente natural. Y sin embargo hay fuerzas en el interior, o pues fuerzas invisibles que se mueven, y nosotros no lo detectamos. Parece que nos estamos dejando volver demasiado. En el caso de Cristo, pues se presenta aquí un enfrentamiento con el poder político. Por supuesto que aquí se lo dijeron los escribas y fariseos, dice aquí, le dijeron unos fariseos, dice. Y pues sabemos que también a los fariseos les convenía, porque no lo querían, ¿va? Entonces aquí está enfrentado Jesucristo tanto con el poder político, que es Herodes, como con los fariseos y los que comandaban la religión en ese entonces. Y uno puede pensar que nada más eran puros celos de los fariseos, o una cuestión puramente también de celos, de que pensaban que le iba a quitar el poder Herodes. Uno puede pensar nada más eso, pero en el fondo uno sabe que hay espíritus que dominan también las fuerzas políticas, tanto en el tiempo de Cristo como en el tiempo de hoy. Personalmente también he tenido esa experiencia cuando toca atender a alguna persona con estos síntomas de posesión diabólica, y uno se sorprende de las cosas que dice el demonio cuando se siente torturado. Yo no tengo la licencia de la iglesia, pero toca atender siempre a la gente. Y entonces el demonio normalmente dice, aquí tenemos tanta gente, aquí tenemos tanta gente, allá tenemos tanta gente. Y uno se sorprende. El otro día me mencionó precisamente, en Estados Unidos tenemos tanta gente que son nuestros servidores. Y impresiona, ¿no? Y a los que maneja precisamente es al poder político. Ya ves, como digo, uno puede pensar que nada más son ideologías que se mueven por ahí, gente que nada más está como depravada, nada más en su cabeza, que se volvió loco, de plano le faltaron las neuronas y no concuerda atinar lo que está diciendo o haciendo. Y sin embargo no es así, sino que recordemos que también, por ejemplo, ¿por qué se mete una idea bastante fuerte en una cabeza de un político? Porque es que la esencia de las fuerzas angélicas, en este caso de los demonios, pues son la esencia o la naturaleza de ellos es intelectual. Esa es la naturaleza, y por eso una idea hace destrozos. Hoy lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, Ucrania, pues en Corea del Norte, Corea del Sur, lo que está pasando aquí en Nicaragua. Pues uno puede pensar que eso nada más pues es un político ahí. Sin embargo, el poder político no sabe que es marioneta de fuerzas espirituales. Bueno, pues ese es un ejemplo. Otros ejemplos que tal vez tenemos nosotros más como experiencia es las cosas que están dando en el ámbito familiar, en el ámbito también de la reproducción. La familia está siendo muy atacada, también la maternidad está siendo muy atacada. A veces uno como sacerdote se topa con el llanto de los esposos, más con el llanto de las mujeres, cuando no pueden engendrar un hijo y sufren bastante. Y entonces pues uno a veces les pregunta pues si ya se checó médicamente a ver qué es lo que le pasa, y dice, sí padre, esto y esto y esto me pasa, va. Y el pobre médico solo puede checar pues que faltan ahí, pues que tiene cruzadas las trompas de falopio, o que el útero no sé qué tiene, y cosas así, va, puramente físicas. Y perdóneme pues tal vez que saco mucho esto, pero también incluso yo mismo he escuchado, otra vez lo repito, al demonio que dice, yo me metí en el vientre de esta mujer para poder asesinar al niño que venía.
y no podemos porque alguien nos defiende. Dice el demonio, estoy atendiendo a una señorita y así me ha dicho el demonio cuando se siente torturado, cuando ya no aguanta. Y entonces me dijo, yo he querido matar a esta muchacha desde el vientre y no lo puedo y ahora está hasta aquí y maldito sea usted. Y así me dice, ¿no? Y entonces uno se sorprende porque, como digo, uno a veces se saca explicación puramente natural. Hay una explicación natural en torno a la maternidad o a la paternidad. A nivel global ha habido un descenso de la fertilidad masculina. Y pues los investigadores dicen ahí que se trata nada más de que los varones pues están teniendo mucho contacto con los pesticidas en la agricultura. Y entonces eso ha hecho que ha bajado pues mucho la fertilidad masculina, no pueden engendrar mucho varón. Pues ciertamente eso se está dando, pero a veces uno puede pensar que nada más una explicación así física, pero en el fondo hay más cosas. Recordemos que eso pasó también en el Éxodo, cuando los israelitas pues estaban abundando y el faraón tuvo miedo y entonces ¿a qué mandó? ¿Qué mandó a las parteras? Bueno, pues si es niño lo echan al Nilo y si es niña lo dejan vivir. Y gracias a Dios también ahí las parteras, al modo aquí de Jesucristo, ve a decir a ese zorro, es decir, Cristo no se doblegó ante el poder político y mucho menos ante el poder del demonio, no se doblegó, sino que también las parteras dijeron, no, pues inventaron ahí una cosa, no, que las hebreas son más robustas y cuando nosotros llegamos ya han dado a luz, no se doblegaron. Pero uno puede pensar en una explicación puramente física cuando en el fondo hay cosas y fuerzas ahí invisibles que son los demonios metiéndose en todo, ¿verdad? Y uno, como les digo, uno puede sacar una explicación de esa manera, pero en el fondo hay más cosas. En la familia también, por ejemplo, uno puede pensar, por ejemplo, todas estas cosas que se han metido de la reducción también de la natalidad y la gente se deja dominar por una cosa que se llama, entre comillas, se llama planificación familiar, y eso lo mete una empresa estadounidense que se llama Parenthood y se está extendiendo por toda Latinoamérica, y uno puede pensar que es una empresa nada más con gente poderosa ahí que saca dinero de todas estas metodologías, y sin embargo es el demonio que está manejando todo eso, y nosotros no podemos caer en la ingenuidad de pensar que nada más es una cuestión puramente física, económica, unos hombres que están ahí pues metiendo todas estas ideas en la familia, y no, también son fuerzas diabólicas. Pero bueno, son como ejemplos que puedo poner más, pero vamos a dejarlo ahí. Lo que tenemos que tener muy en claro es que se trata de que hay una batalla y nosotros no tenemos que ser ingenuos y pensar que nuestra vida nada más está transcurriendo ahí medio en nuestras luchas con unas cuestiones puramente sociales. No, hay más cosas, y por eso nos aconseja el apóstol San Pablo, ¿verdad?, que tomar las armas. En una lucha hay armas, y entonces tenemos que nosotros que tomar esas armas también para poder vencer. Por otra parte, aunque en la misma línea también todo esto provoca, como digo, un lamento, y efectivamente este choque que hay no solo con las fuerzas políticas, sociales, humanas que se dan, que también eso provoca muertes, ¿no? Yo recuerdo, antes de terminar esta parte, recuerdo que Albert Einstein, él en una ocasión decía una cosa muy interesante, porque es que hay veces que mucha la gente de iglesia cede ante el poder político, ante tantas cosas que se dan, cede algunos hombres, digo, no la iglesia, sino personajes, pero también instituciones a nivel social. Entonces, yo recuerdo que Albert Einstein decía unas frases, decía él, pues yo admiraba a las universidades y odiaba a la iglesia, una cosa así, no estoy citando textualmente. Y entonces, pero después lo que antes odié, después lo amé, porque me di cuenta de que cuando las universidades, instituciones decían la verdad, muchas de ellas fueron acalladas por hombres, universidades fueron acalladas, instituciones fueron acalladas,
¿verdad? Y solo la iglesia fue la que se mantuvo firme en declarar la verdad. Y por eso decía él, lo que antes odié, ahora lo amo, porque solo la iglesia pudo mantenerse firme en declarar la verdad en tantas instituciones sociales que fueron acalladas, decía Albert Einstein. Y entonces nosotros no podemos también, en este sentido, ceder ante las realidades que nos amenazan o amenazan a la humanidad. Tenemos que siempre ser valientes como Cristo. Vayan a decirle a ese zorro, dice, que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones. Y después, por supuesto, como decía, pasamos otra vez al punto que dejé, pues eso provoca un choque y efectivamente va a haber muertes. Tenemos que tener valor y, como decía San Pablo, tomar las armas. Y entonces pues pueden haber muertes, podemos enfrentarnos con todo lo que hay, y uno no tiene que tener miedo. San Pablo, recuerdo que decía el día domingo, se recuerda la lectura, para mí ha llegado la hora, y entonces él hablaba de su martirio que iba a acontecer, y nosotros sabemos por la historia, no está en la Biblia, pero sabemos en la historia que lo decapitaron al fin y al cabo, ¿verdad? Y ahora, por lo último, también lo que dice aquí Jesucristo, va este lamento: así pues la casa de ustedes quedará abandonada. Aquel que cede, que cede a la presión, tanto social, en distintos ambientes, pero también, como dijimos anteriormente, sabemos que hay fuerzas internas, invisibles, que manejan todo eso. Aquel que cede, pobre de nosotros también. El padre Santiago Martín es un español, decía en la mañana en su homilía, que también él se lamentaba porque esto que dice aquí la casa de ustedes quedará vacía. Él declaraba ahí, pues en muchas partes de Europa, especialmente en España, que muchas iglesias están vacías y las venden como, y las utilizan para museos, para cosas también depravadas, y eso da mucha tristeza. Sacaba muchas iglesias ahí en España que han quedado vacías porque la gente ya no llega. También en alguna parte de Estados Unidos, que también las iglesias se han quedado vacías porque pues la gente cedió ante la presión social. Y entonces por eso también la última parte del Evangelio dice: yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí ya hablamos del fin de los tiempos, ¿verdad? Por supuesto que nosotros tenemos la confianza de esas palabras que decía Jesucristo en el capítulo 16 de San Mateo, que las fuerzas del mal no dominarán a la iglesia, y que quedarán unos poquitos, y aquellos que cedieron solo en el día final verán que todo esto era verdad, porque hoy, como digo, las explicaciones que a veces buscamos de los males que nos aquejan en la sociedad, pues uno cree que son nada más cuestiones de gente, y la gente es incrédula a la hora de pensar de que el mundo angélico existe, y eso existe, tanto los ángeles que obedecieron a Dios, como dice el Apocalipsis, pero también aquellos que no obedecieron a Dios, que son los demonios. La gente ya no cree en estas cosas. Cuando uno menciona el angelito de la guarda, ay, pues pobrecito vos, como todavía crees en cuentos de hadas, le dicen a uno. La gente no cree, sino que hasta el final verán ellos que todo esto es verdad, todo esto es verdad, y hasta entonces se lamentarán, pero como dice Jesucristo, esto ya será para qué. A nosotros nos queda pues permanecer firmes ante las cosas que nos enfrentamos, que vemos, tomar las armas, como dice San Pablo, ¿verdad? Y permanecer pues fieles, como dice Jesucristo. Con eso termino: el que permanece fiel se salvará. Alabado sea Jesucristo.